llegas de trabajar, te quieres echar una siesta y recibes un constante número de llamadas para venderte todo tipo de productos. Siesta, por la mañana, por la tarde, noche. A mí, aquí, bueno... Está a punto de cerrar un contrato bueno, con una compañía telefónica aquí, mientras os atiendo. Y además les dices, por favor, que no me interesa, déjeme... Pero, hombre, déjeme que le cuente. No quiero que me cuente. Pesaos. Espere a la publi, al menos, si me llama. Bueno, pues ya hay una sentencia, 6.000 euros, que van a tener que indemnizar a un hombre de Zaragoza de 35 años que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y que al llegar a casa quería descansar. No lo conseguía por las llamadas de una teleoperadora. Vamos a conocer algo más de esta sentencia. Alfonso Pérez Medina, Audiencia Nacional. Pues es una sentencia pionera en España, Iñaki y Cristina, que acaba de dictar el juzgado de primera instancia número 11 de Zaragoza y que se expresa en términos muy duros con Vodafone. Dice que su actividad comercial fue avasalladora y acosadora con ese antiguo cliente que tuvo que estar hasta año y medio intentando batallar para que le eliminaran de las bases de datos y por tanto dejaran de llamarle a la hora de la siesta. Dice el juzgado que la compañía vulneró el derecho a la intimidad de este cliente y por eso le obliga a indemnizarle con 6.000 euros. La compañía, por su parte, lamenta lo ocurrido, pero dice que muchas veces las operadoras se ven afectadas por llamadas fraudulentas que realizan terceros. Bueno, pues el acosado lo contaba así. Le llamamos de Vodafone para decirle, por ejemplo, si le interesa este servicio. Yo con sueño y demás, y les decía, mira, que no me interesa y por favor no me llaméis continuamente. Te hacen llamadas al fijo, hacen llamadas también a otra línea de teléfono. A mí lo que me provocaba es que me entraban cefaleas. Ignacio, Carmen, ¿nos ha pasado esto? Yo creo que le ha pasado absolutamente a cualquier ciudadano con un teléfono fijo, móvil o por Skype, da igual. O sea, creo que esto, además, me da la impresión de que las listas Robinson y estos sistemas que existen para que los consumidores, los ciudadanos, podamos salirnos de ese acoso permanente, que a lo mejor no es tan común o tan constante como el que ha provocado esta sentencia, pero que nos ha pasado a todos, no acaban de funcionar. Yo al menos no lo he logrado. No he logrado quitarme, borrarme y que mi teléfono acabe sonando para venderme cosas que no necesito. Pues hoy vamos a hablar precisamente con empleados de este tipo de empresas de teleoperadores, de los que nos llaman para saber cómo trabajan y también conoceremos si funcionan y sirven de algo esas listas. Carmen. No sé si sirven, pero a nosotros sí que nos hacen la vida imposible, pero yo creo que todos nos sentimos identificados, estoy segura. Y luego una desprotección absoluta, que lo comentábamos antes, también tendremos una parte de responsabilidad por lo que no leemos y lo que firmamos, pero luego ahí se mueve un tráfico con nuestros datos que ni la ley de protección de datos ni nada en estos momentos nos protege. Pues son las 6:55 y vamos a hablar con el abogado de este joven que ha conseguido ganarle a Vodafone por ese acoso telefónico. Mario Bonacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para las personas que nos estén oyendo y pasen por lo mismo, me gustaría saber cómo de definitivo ha sido para conseguir esta sentencia a su favor el hecho de que su cliente alegara que le provocaba cefaleas. Quiero decir, a los que no nos provocan cefaleas estas llamadas, pero sí nos molestan, ¿tendríamos alguna posibilidad? Sí, efectivamente. Bueno, el tema de las cefaleas sí que fue una consecuencia, digamos, inherente a lo que es la intromisión en su derecho a la intimidad. Por un lado, lo que se valoró en el procedimiento judicial es si esas llamadas insistentes a deshoras efectivamente podían conculcar, podían vulnerar su derecho a la intimidad. Y respecto al daño que padeció nuestro representado en torno a las cefaleas, pues efectivamente digamos que agravó todavía más ese daño moral, lo que llevó en este caso a la juez a entender en consonancia con lo que nosotros pedíamos en la demanda, que efectivamente la cantidad de 6.000 euros era proporcional a los daños que le causaba. Pero sí que es verdad que luego todo esto es aplicable a cada ciudadano, padezca cefaleas o no. Mario, lo cierto es que tu cliente pidió por favor que no le llamaran, rellenó todo tipo de documentos para evitar entrar en listas de llamada de este tipo, incluso llegó a añadir un informe médico de las cefaleas que todo esto le estaba produciendo y aún así continuaban llamándole, la insistencia a pesar de que él pedía por favor que le dejaran en paz. Así es, en una primera instancia, digamos que a nivel extrajudicial,
Nuestro cliente, de haber un abogado, lo que hizo es requerir a Vodafone extrajudicialmente, ejerciendo lo que se conoce técnicamente como su derecho de cancelación de los datos. Como bien apuntabais anteriormente, efectivamente hay una vía, digamos, a nivel protección de datos, en consonancia con este derecho de cancelación, pero eso no resultó suficiente y por lo tanto desde la firma entendíamos que había concurrido una vulneración constante y permanente de su derecho a la intimidad al recibir ese tipo de llamadas de forma insistente por parte de la operadora. Pues nada, Mario, me parece que va a tener usted mucho trabajo, como se anime todo el mundo que pasa por lo mismo, que en realidad somos todos los que tenemos teléfono, vamos. Sí, efectivamente, en realidad... Sí, díganme. En realidad es un asunto que nos afecta a todos los ciudadanos y en este caso en concreto fue una operadora de telefonía móvil, pero esto es, digamos, aplicable a cualquier otro supuesto de cualquier empresa que te llame para ofrecerte sus servicios comerciales y en la misma medida puede perturbar tu derecho a la intimidad y por lo tanto proceder a interponer la correspondiente demanda y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que en este caso ha sido de 6.000 euros. Gracias, Mario. Gracias, suerte. Muchas gracias, buenas Luego tardes. es que pasan cosas surrealistas como que te llamen al teléfono de empresa y tú les dices, mira, es que es de empresa, no puedo tomar ninguna decisión, pero da igual porque te vuelven a llamar otra vez. Yo no sé si esto sienta precedente. No sé. Siento un precedente, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Existe la Ley Orgánica de Protección de Datos que está refrendada por un reglamento europeo y el problema es que las cosas no se hacen bien. Si las cosas se hicieran bien, como marca la ley, pues esto no pasaría, porque evidentemente, como bien apuntaba el compañero, todos tenemos el derecho que se llaman los derechos ARCO, ¿no? De acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, yo mañana a estos señores que me llaman les digo, oiga, automáticamente borren mis datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que te ponen 50.000 pegas, tienes que mandar un correo. ¿Por qué tienen nuestros datos? Porque hay veces que te llaman hasta por tu nombre, una compañía con la que tú no has estado en tu vida. Los datos, Cristina, se obtienen de dos maneras, o de forma fraudulenta, por así decirlo, porque alguien, por ejemplo, pues de forma ilegítima accede a una base de datos, como puede ser, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la base de datos del Colegio de Abogados, sí, ¿no? Que además cuando nosotros los abogados nos metemos en el directorio hay un aviso, ¿no?, en la ventana que se abre que te advierte de que los datos solamente pueden ser utilizados con finalidad profesional, no para publicidad, etcétera. O bien porque muchas veces las empresas ceden esos datos por culpa nuestra, porque los consumidores, los usuarios, cuando a veces contratamos un préstamo, compramos cualquier cosa, nos dan a firmar una documentación entre esas cláusulas de letra pequeña, muchas veces figura la cesión de nuestros datos o la autorización para que nuestros datos puedan ser cedidos a terceras empresas con fines de prospección comercial. O las redes sociales, que viven precisamente de vender todos nuestros datos, y somos muchos los que dejamos las redes sociales. Bueno, Enrique García de la OCU, muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Enrique, lo primero que te queremos preguntar, esta sentencia de 6.000 euros a favor de este joven zaragozano es una sentencia en primera instancia, cabe recurso. Me llama la atención que la empresa pida disculpas, entienda el problema, pero anuncie que no tiene claro todavía si va a recurrir esta sentencia o no, porque claro, aquí puede haber un precedente importante. Como todos a los que nos llaman, que somos la práctica totalidad de la población, empecemos a llevar a juicio este tema, las compañías, no solo de Telefónica, sino de muchas otras cuestiones, tienen un serio problema. Pues ojalá, hay que decir que ojalá más usuarios afectados llevaran este tema a juicio y obtuvieran sentencias tan bonitas, tan brillantes y que defienden los derechos de los consumidores como esta, a la que doy la enhorabuena. ¿Cuál es el problema? Que todavía esta sentencia es de primera instancia y se tendrá que conformar por sentencias de audiencia incluso superiores para de alguna manera sentar jurisprudencia. Pero sí es verdad, como habéis descrito, esto es un problema grave que tenemos muchos consumidores por el abuso en nuestra utilización de los datos para las llamadas comerciales. Con esta sentencia se ponen en evidencia varias cosas. La primera, no sirven los mecanismos de autorregulación, esos códigos de buenas prácticas que firman las operadoras para, por ejemplo, no hacer llamadas comerciales a la hora de la siesta. No sirve. No sirve la propia regulación de la Ley General de Defensa de los Consumidores, que limita el horario comercial. Y, lamentablemente, esos derechos ARCO que habéis descrito muy bien, pues resultan de muy difícil aplicación para los consumidores. ¿Por qué? Porque tú te diriges a la operadora, pero hay otra empresa intermedia, interpuesta, que tiene tus datos en realidad y en la que tú no sabes qué empresa es. Tú te llaman un número de teléfono y quieres ejercer ese derecho ARCO y no sabes a dónde dirigirte. Enrique, yo me imagino que vosotros habréis recibido muchas quejas similares a esta, pero a mí me gustaría saber tu opinión
con respecto a si por la experiencia que tú tienes crees que esta sentencia puede hacer que las empresas comerciales utilicen tácticas menos agresivas, menos invasivas. A ver, nosotros recibimos más quejas que reclamaciones, muchas veces porque no se encuentra a quien reclamar y porque a la hora de reclamar el consumidor se mueve muchas veces por una reclamación monetaria en la factura, pero no por esta pesadez, este hartazgo, esta molestia. Eso a veces pues no acaba en reclamación. Respecto a que esta sentencia cambie las actitudes de algunas empresas, pues lamentablemente tendrá que haber muchas empresas de este tipo. Les tendrá que costar muchas veces 6.000 euros para que cambien estas actitudes, porque el beneficio que obtienen en contrario, abusando de nuestros derechos, es muy grande. Con lo cual yo lamentablemente creo que tendrá que haber más sentencias y debería haber también reformas legislativas, mecanismos más rápidos de ejercicio de los derechos para que en realidad estas actitudes cambien. Y te voy a poner un ejemplo. Se lleva firmando desde hace años un código de conducta que en la práctica es papel mojado. Está muy bien pedir disculpas, pero lo que habría que hacer es de verdad respetar los derechos de los consumidores. Enrique, una cuestión, porque fíjate que la sentencia de la que hablamos habla de 15 llamadas en 6 meses, es decir, que no son muchas. Que son las que han podido demostrar. Claro, pero que son suficientes para que si tú has pedido que te dejen en paz, lo hagan. O sea, que no es tan determinante el número de llamadas, no tienes que recibir 25 al día. Si tú has pedido que te dejen en paz, lo tienen que hacer. Por pocas que sean las llamadas, puedes demandar. Sí, efectivamente, se trata básicamente, y el abogado lo ha explicado bien, primero hay que hacer el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y, si tú quieres, oposición. Pero ¿por qué condena esta sentencia? Porque básicamente este consumidor ha hecho todos esos mecanismos, recordad, ha aportado hasta un justificante médico y a pesar de ello no ha conseguido que cesen las llamadas. Esa es la cuestión, que se ejerce un derecho fundamental, el derecho a la protección de los datos, a la oposición del tratamiento, pero no se respeta y de ahí viene esta sanción, esta condena, indemnización por los perjuicios que se causa por esa evidente molestia. Lo que hay que garantizar es, desde la propia Agencia de Protección de Datos, que cuando una empresa, un consumidor ejerce el derecho de cancelación, este se cumple. Y habéis hablado, por otra parte, de la autorregulación, sí. Estas listas Robinson, que en la práctica, pues a veces no sucede. Y una última cosa que quisiera hacer. A ver, la tecnología también ayuda a los consumidores. Es posible bloquear determinados números de llamadas de nuestro móvil. Y en la práctica inutilizamos al menos durante un tiempo a ese tipo de llamadas molestas. Y esto muchos consumidores no lo saben. Tanto en el móvil como en el fijo es posible bloquear esas llamadas y al menos evitar la molestia ante la dificultad de ejercer nuestros derechos. También te digo, Enrique, que son como los gremlins. O sea, tú puedes bloquear un número, pero es como si estuvieras echando agua. De pronto se reproducen y te llaman. Enseguida volveremos contigo para solventar alguna duda más, pero Cristina Oro, ¿qué dice Vodafone? ¿Qué ha dicho después de esta sentencia? Pues Cristina, esta misma mañana nos hemos puesto en contacto con la compañía. Por un lado, lamentan lo sucedido con este consumidor. Reconocen que si en este caso, por ejemplo, recibían un mail de esta persona diciendo que no quieren seguir con estas molestias, con estas llamadas, que lo respeten, por favor, están obligados a hacerlo, pero quieren puntualizar que no se ha demostrado que todas las llamadas sean de Vodafone, y aquí abren la puerta a las quizás llamadas fraudulentas por parte de terceros, y además dicen que están estudiando recurrir esta sentencia. Yo lo de las llamadas fraudulentas por culpa de terceros no lo termino de entender, abogado, porque quiero decir, te llaman para que te hagas cliente. Desde ¿sabes lo que ocurre antes? Fraudulento. Nacho ha apuntado, es que el problema de esto es que hay mucha subcontratación. El tercero. Efectivamente. Empresas que trabajan a comisión, generando clientes para operadoras. Incluso fuera del territorio nacional, que es lo más común. Sí, pero eso no es fraudulento, porque luego si les llevan clientes, bien que se los quedan, por eso hay cierta trampa cuando dices yo no fui, porque yo no fui. Si el cliente es tuyo, la responsabilidad del abuso también tiene que ser tuya. Claro, cuando dice fraudulentamente
usted, yo entiendo que quieren decir que no se consideran responsables directos de haber... Bueno, pero luego al cliente sí que se lo quedarían. De todas formas, os comentaba... Analizar el riesgo y la responsabilidad. Claro. La sentencia es relativamente novedosa, y os digo por qué. Hay una vía ya abierta hace tiempo, que no sé si os sonará, lo que se denomina el acoso bancario. ¿Vale? Porque aquí estamos hablando de prospecciones comerciales, al fin y al cabo, que te llaman para venderte un servicio, un producto. Pero luego hay una modalidad que esto sí hay ya multitud de sentencias y de casos en los juzgados, que son aquellas financieras, aquellas empresas de recobro, que por ejemplo, pues una deuda de una letra impagada, de una financiación, que literalmente te machacan. Y de eso yo sí lo he visto con clientes, que es que, o sea, eso no eran 15 llamadas al mes, eso eran 20 llamadas diarias. Y además en horarios molestos, en horario laboral, es decir, con cierta mala leche para que esa persona al final, en cierto modo, se sienta coaccionado. Y eso es un acoso que se puede denunciar. Es que eso ya incluso roza el ilícito penal, porque ya hablaríamos incluso de un acoso. Yo digo, mire usted, si usted considera que... Pero ahí eres deudor, tú estás hablando de cuando eres deudor. Sí, Cristina, en cualquier caso, si yo le debo un dinero, pues usted demándeme, haga lo que tenga que hacer, pero déjeme en paz. O sea, no me llame 25 veces al día, porque eso sí que realmente roza, como os digo, el ilícito penal. Pues vamos a ver hasta qué punto puede llegar a molestarnos la insistencia de muchos servicios de telefonía cuando nos llaman para vendernos cualquier tipo de producto. ¿Recibís muchas llamadas de empresas telefónicas? Sí, bastante. ¿Bastante cuánto es? Bastante por temporada, puede ser a punto de agobiante. ¿Dirías casi acoso telefónico? Sí, la verdad que sí, muchas veces se pasa. A la semana, ¿cuántas llamadas puedes recibir de esta índole? Pues unos 10. 10 llamadas a la semana. Sí. Le dices que no te interesa. De hecho, te llama el móvil, el fijo de casa. ¿Llegan a molestar, os llegan a incluso agobiar? Sí. Le dices a uno en 5 minutos que no y a lo mejor a la tarde vuelven a llamarte para básicamente lo mismo. Sí, llegan a agobiarme muchísimo porque además te llaman a horas introspectivas cuando estás comiendo y llega un momento en que eso cansa, ¿eh? En rojo son números, pues eso, que llaman todos los días, más o menos a las mismas horas. Después de esa llamada de media hora, de usted decirle que no, ¿le volvieron a llamar? Sí, a los siguientes días. Y siguen. Ahí, por ejemplo, pues la semana pasada, el viernes, pues fueron varios teléfonos. Yo he llegado a tener como más de 20. No te pones violento, pero muchas veces te altera un poquito los nervios. El ánimo. Bueno, pues... Igual las compañías deberían de cambiar las estrategias de venta, porque esto puede acabar generando rechazo hacia la propia marca. Luego le preguntaremos a una teleoperadora si realmente funciona, porque entiendo que si lo hacen es porque funciona, si no, no lo harían. A mí me parece contraproducente. Esto es una cuestión de volumen. Si tú haces 1000 llamadas y consigues 3 altas, pues sale a cuenta. Es una ecuación en la que depende cuánto te cuesta el teleoperador. Y si lo tienes externalizado en otro país, réstale números porque es un contrato más barato, y cuánto consigues con cada alta de media que consiguen. Es una ecuación y evidentemente les debe de funcionar. ¿Y el desgaste de la marca? Porque te llaman con insistencia. Eso no sale en esa ecuación. Pues eso no sale en esa ecuación. Porque el posible... Lo tendría que tener en cuenta las Yo creo que en eso también han hecho cuentas, ¿eh? Yo creo que en el desgaste de la marca también han hecho cuentas. Pero si lo están haciendo es porque les funciona. Pero claro, el equipo de denuncia de Más Vale Tarde ha encontrado casos de muchas más personas. Cristina Oro, seguro que hemos hecho cosas mucho más difíciles, porque ya estamos viendo que esto le afecta prácticamente a todo el mundo que tiene un teléfono. Así es, esta misma mañana desde el equipo de denuncia nos hemos puesto en contacto con personas pues que se sienten agobiadas y angustiadas ya con este acoso comercial telefónico. Son casos ya desorbitados porque, por ejemplo, el de Alberto que vamos a escuchar lleva 3 años y él ha bloqueado hasta 20 números de teléfonos diferentes porque las llamadas no son solo de compañías de teléfonos móviles, es de cualquier otro sector que quiere vender sus productos. Llevo recibiendo llamadas pues constantemente hace 3 años. 3 números distintos, pero repetirse las llamadas a lo mejor 2 veces el mismo número, 3 veces, 4 veces. No sé si tendré 20, 30 teléfonos bloqueados. Llaman a cualquier hora, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, las 9 de la noche. Yo cuando me llaman les insisto en que no quiero que me llamen, pero no, por escrito no he llegado a hacer ninguna reclamación. La primera vez que me llamaron fue el 21 de diciembre. Desde entonces he recibido 22 llamadas, además de una forma bastante agresiva porque yo colgaba y ellos seguían llamando e insistiendo hasta que lo cogí ya por última vez, porque yo les dije que estaba en la lista Robinson y ellos me dijeron que era imposible. Cuando me llaman siempre suelen ser en horas laborales. Además, cuando les digo que estoy trabajando,
me vuelven a insistir, incluso yo después de decirle que estoy trabajando y colgarle, me vuelven a llamar. El hecho de no ir a ningún sitio es que no sé contra qué empresa poner una reclamación. Recibo llamadas casi a diario de diversas compañías. Te llaman por la mañana, me pillan en clase, me llaman por la tarde, te llaman por la noche. Lo que sí que me puse en contacto fue con un abogado, que lo que me dijo es que si esto seguía, por muy claro que tú dejes que no quieres saber nada de ellos o que no quieres mejorar ninguna condición o cualquier cosa, no lo entiendes. Seguía pasando así, lo que se podía hacer, interponer una denuncia ante la compañía por acoso. Interponer una denuncia, esa es la vía judicial que todos los consumidores, todos los ciudadanos tenemos al alcance de la mano, pero no es la única. En el vídeo hablaban también de la lista Robinson. ¿Y qué es? Pues bien, atentos, apunten lápiz y papel, porque existe a golpe de clic esta lista Robinson que les vamos a enseñar en imágenes. Es muy sencillo, es una página web en la que cualquier persona de manera gratuita puede inscribirse, dar sus datos para decir que no quiere recibir ningún tipo de llamada comercial. Puede ser SMS, puede ser llamada, puede ser mensaje vía mail. Bueno, pues esta es la opción que como consumidores tenemos, como ciudadano, podemos ejercer este derecho. Esta lista Robinson pues nace al amparo de la Agencia Española de Protección de Datos. Y atención, porque las empresas están obligadas a consultar estos ficheros y a cumplir y no llamar a la persona que se ha inscrito en la lista. Cabe decir que desde que nos inscribimos a la lista hasta que se ejecuta pueden pasar 2 meses. ¿Qué sucede si después de estos 2 meses no siguen llamando? Bueno, pues aquí hay un margen de error. ¿O qué es lo que pasa? Quizás Cristina, Iñaki, pues nuestros invitados de hoy nos pueden dar las respuestas para saber por qué, aún apuntados en la lista Robinson, seguimos recibiendo este tipo de llamadas tan molestas. Pues enseguida se lo vamos a preguntar a Enrique García, que es de la OCU y seguramente lo sepa, pero antes de nada vamos a conocer al otro lado de este problema, ¿no? A las teleoperadoras. Vamos a hablar con Cristina García. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina, muchísimas gracias por atendernos, porque para nosotros lógicamente es también muy importante saber cómo trabajáis y de qué manera también os hacen trabajar. Lo primero que os voy a preguntar es, tengo entendido que vosotras en ningún momento podéis colgar, tiene que ser la persona a la que llamáis la que finalmente cuelgue, pero vosotras tenéis que mantener la línea operativa en todo momento con una cierta presión, entiendo, ¿no? Para que la persona a la que llaméis no cuelgue. Sí. La cosa es que nosotros colgar una llamada es algo totalmente sancionable y totalmente prohibido para cualquier teleoperadora. Y además trabajamos siempre en base a un argumentario que nos dan según el producto que estemos tratando en ese momento, y tenemos una serie de normas estipuladas que es rebatir siempre a lo que la persona que está al otro lado de la línea te está diciendo, para mantener la conversación e intentar siempre llevarla a tu terreno y conseguir la venta, que es al final lo que se anda buscando. Rebatir lo que sea, no importa cuál sea el problema que rebatir. Cristina, cuando, por ejemplo... Hola, sí, hola. No, le iba a preguntar, cuando por ejemplo a nosotros nos llama una teleoperadora, un teleoperador, y le decimos, oye, por favor, no me llames más, déjame en paz, que no, o que el teléfono es de la empresa, que no puedo tomar decisiones, tal, ¿eso figura en algún sitio? ¿O no figura en ningún sitio y por eso luego nos vuelven a llamar 20 veces? A ver, mira, nosotros las llamadas no las hacemos personalmente. Eso es una base de datos automatizada que va realizando llamadas y a nosotros nos avisa que hay una llamada en curso cuando te pita en el auricular que está la conexión hecha. Y en el momento en que esa conexión se hace, se abre una ficha en la pantalla del ordenador que nosotros tenemos que ir anotando ahí el contacto que se hace, las anotaciones y también en concreto si hay que volver a llamar a esa persona en otro horario porque diga que este horario no es bueno o porque no quiera que se le vuelva a llamar o cualquier cosa, cualquier incidencia de la llamada se anota en esa ficha y en principio ahí quedaría recogido todo. Eso sería el proceso habitual. Luego esa ficha ya sale de nuestras manos, ya no queda en la mano de la teleoperadora, ya va directamente a otro departamento, a la empresa subcontratada en este caso o a quien sea, que tiene que gestionarlo. Si esta persona ha dejado dicho que no quiere que se le llame, pues en principio esa ficha habría que borrarla. Pero ya lo que ocurre no escapa de las manos de la teleoperadora. Te quiero preguntar, es verdad que mucha gente se enfada con las llamadas de los y las teleoperadoras, pero supongo, Cristina, que para vosotros y vosotras tampoco será un trabajo fácil. Quiero decir, estoy seguro que tiene que ser un trabajo que genere mucha ansiedad y estrés hablar tantas veces al día con gente que está enfadada, ¿no?
Claro, ten en cuenta que es un trabajo, para empezar, que no tiene ningún tipo de autonomía ni tú tienes control sobre tu propio trabajo, sino que depende del ritmo de la llamada y depende de la persona que tengas al otro lado. Y al mismo tiempo tienes que hacerte un caparazón para que todo lo que te pueda decir esa persona que está a lo mejor enfadada o que no has cogido en su mejor momento, no tiene ganas de hablar, le has molestado en la siesta, como han estado diciendo tantas las personas que han hablado anteriormente, se va a acordar de ti, de toda tu familia, hablando claro. Y tú tienes que aislarte de eso y ser capaz de que no te afecte a ti, porque tú al mismo tiempo tienes, por mucho que esté enfadada esa persona y que te esté diciendo barbaridades, tú tienes que rebatirle e intentar conseguir llevártelo a lo que está estipulado, que es tu trabajo y que tienes que hacer, que al fin y al cabo es la venta, como he dicho. Cristina, yo tengo una pregunta más. ¿Cuántas llamadas se pueden llegar a hacer al día? Y sobre todo, lo que nos preguntábamos antes, ¿esto funciona? Al final le compensa a la empresa, lo digo porque, claro, efectivamente, cada vez que alguien nos llama y no es buen momento, o no te apetece, o es la quinta vez que te llaman, pues claro, tú estás hasta el gorro y ya no quieres saber nada, bloqueas los teléfonos. Entonces, si lo siguen haciendo, entiendo yo que es porque a la empresa le compensará, y de las llamadas que hagáis al día, hay varias que salen bien. Claro. De eso se trata. Cuantas más llamadas hagas, más posibilidades tienes de conseguir el éxito que te estás proponiendo. En cuanto a número de llamadas no te puedo decir exactamente, porque depende también del ritmo. Si tienes en la primera hora todas las llamadas que te cuelgan, pues está claro que al final del día vas a acabar con 100 llamadas. Si tienes suerte, es un día bueno, o este día se está trabajando con una base de datos nueva que está, por así decirlo, sin machacar por otras operadoras, pues a lo mejor tienes menos llamadas, pero tienes más éxito. Esto me preocupa. Lo de a primera hora, ¿a qué hora empezáis a llamar, Cristina? Esto sí que me parece un detalle de interés. En teoría el horario comercial comienza a partir de las 10 de la mañana, depende también de muchas cosas, depende del producto y demás. Cristina, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, que vaya muy bien. Y recordamos a la gente que hay personas trabajando ahí detrás. Gracias. Bueno, Enrique, que te hemos dejado ahí colgado y te queríamos preguntar esa última cuestión que nos planteaban algunas personas afectadas por un insistente número de llamadas. ¿La lista Robinson funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si a pesar de haber cumplimentado la lista Robinson nos siguen llamando? ¿Enrique? Sí, disculpa, perdón, no había escuchado bien. A ver, le habían llamado una operadora. Ejercemos nuestro derecho a través de la lista. A través de la lista Robinson tenemos derecho a que no se nos llame. Si no funciona, tenemos que reclamar ante la Agencia de Protección de Datos, que puede sancionar a las empresas. El problema, y es como lo pone de manifiesto esta empresa, es que no es suficiente. Muchas veces falla esa lista. ¿Por qué? Porque hay empresas interpuestas, es decir, no es Vodafone la de esta sentencia, sino otra empresa tercera que ha llamado en nombre de Vodafone, y esa es la que se salta la norma. Y para el consumidor es muy difícil perseguirlo. Antes ha citado esta señora base de datos machacada. Ahí está la clave, en que nuestros datos circulan sin control y la lista de Robinson muchas veces no es eficaz. Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Adiós. A vosotros, como siempre, un placer. ¿Comentario muy rápido por tu parte? Pues no, que al final lo que dice este señor tiene toda la razón. Es que los protocolos existen, pero no se cumplen. Sí es verdad, y lo digo de aquí, que con el último reglamento europeo se puede incurrir en responsabilidad civil. Por eso a la gente le aconsejo que cuando sientan que sus derechos son vulnerados, que acudan a la Agencia de Protección de Datos y que demanden. Bueno, a las 7:20 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Vamos a hablar con Jordi Évole, al que creo que hemos llamado tanto como una teleoperadora. Jordi Évole, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. ¿Qué te pillamos recién levantado? Digo por el peinado. La raya en medio hoy te ha salido regulera. ¿Sí o no? ¿Estoy mal? No.